le bendiga en esta hermosa tarde. Este es su hermano Brian Candelario. Quisiera hablar acerca de la gracia que transforma. Amén. Y esto lo hago debido a que he visto y he notado cierta confusión y también he visto que le han dado una definición errónea a lo que es la gracia y hay un mal concepto de lo que verdaderamente es la gracia de Dios. Como muchos sabemos, ¿verdad? Por mucho tiempo se nos ha enseñado que la gracia de Dios es ese don inmerecido que Dios nos da a nosotros los creyentes y a todo aquel que desee alcanzar la salvación mediante Cristo Jesús. Pues eso es lo que nos enseña la palabra. E incluso, amados hermanos, es lo que nosotros entendemos, que nosotros no nos merecemos ese favor de Dios o esa buena voluntad de Dios para con nosotros, pero aún así Dios en su bondad nos otorga a nosotros la humanidad esa salvación y esa gracia que ha venido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en el primer capítulo de Juan, versículo número 16 en adelante, que nos dice a nosotros que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces esto nos da a entender a nosotros que la gracia de Dios forma parte esencial de su carácter, es un atributo de Dios que Dios ha decidido compartir con nosotros para el beneficio de nosotros. Sinceramente, Dios no se beneficia en cuanto, ¿verdad?, de nosotros debido a que Él es Dios, seamos o no seamos nosotros, existamos o no existamos, Él sigue siendo Dios. Y esto, la historia nos enseña y podemos ver que antes de que todas las cosas existieran, ya Dios siempre ha sido. Y es algo que es parte de los atributos de Dios. Hay cosas que Dios no comparte con los hombres, hay otras que sí Dios las comparte, como por ejemplo lo que es la santidad, la verdad, el amor, la bondad, la benignidad, el gozo, la paz, la paciencia. Todas estas cosas son atributos que Dios posee, amén, pero también las comparte con los hombres. Hay atributos que Dios no los comparte, como el atributo de la existencia en sí mismo. Nosotros dependemos de Dios para poder existir. Mas, sin embargo, Dios sin nosotros sigue existiendo. Y Dios, en esa buena voluntad para con los hombres, decidió compartir su gracia para con nosotros, para que nosotros podamos experimentar lo que es la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay un mal concepto acerca de la gracia, y lo digo debido a que he visto y he notado cómo muchos proclaman ser creyentes, proclaman ser cristianos, proclaman ser siervos de Jesucristo, pero lamentablemente vemos que hay un trabajo incompleto. Vemos que todavía le falta algo a esa persona y vemos que sus frutos no hablan de Dios. Por eso es que yo titulo este video La gracia que transforma. Amén. Porque hemos visto por las escrituras que la gracia del Señor ha sido la razón por la cual nosotros hemos sido salvos. Efesios capítulo 2, versículo número 5, la palabra lo enseña y lo establece, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos ha dado vida juntamente con Jesucristo, y hace una exclamación gloriosa el apóstol Pablo y dice: por gracia sois salvos. Amén. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que la salvación que nosotros experimentamos en Cristo ha sido simplemente por la gracia de Dios. Ahora bien, la gracia no queda ahí, la gracia no se detiene en ese momento, sino que ahora que la gracia nos trae a Cristo, porque somos salvos, ahora la gracia tiene una operación que hacer en la vida del creyente. Y esto lo podemos ver en Tito capítulo 2, lo voy a buscar rápidamente. Tito capítulo 2, versículo número 11
y 12. Y el apóstol Pablo enseña, por medio de esta carta, comunicándole a su colaborador Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que ningún hombre está excluido de ser salvo. Todo hombre nacido del vientre de una mujer tiene la oportunidad y la responsabilidad de alcanzar esta salvación que Cristo ofreció de una vez y para siempre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora bien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo no solo opera para salvación, amén, sino que también opera para transformar la vida de los hombres, porque si hay algo que Dios desea, hay un deseo claro en la palabra acerca de lo que Dios quiere para con los hombres, y es que Dios desea que el hombre sea salvo. Incluso Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ahora bien, una vez el hombre viene a Dios, viene a Cristo en la condición en la que se encuentra, ahora Dios quiere hacer una operación transformadora en la vida de ese hombre. Y este es el punto en donde muchas personas no están comprendiendo cuál es la verdadera gracia de Dios. Ahora bien, amados hermanos, si la gracia de Dios, ¿verdad? Porque el hombre viene en inmundicia, el hombre viene con malas costumbres, el hombre viene con inmoralidad, el hombre tiene un pensamiento perverso, torcido, maquiavélico, el hombre tiene una forma de proyectarse errónea, el hombre viene con imprudencias, el hombre viene sin cordura. Entonces, ese hombre que se acerca a Dios ahora por medio de la gracia salvadora necesita experimentar la operación de la gracia. Y eso es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Y es lo que esta generación lamentablemente está ignorando, de que la gracia de Dios es una gracia que también transforma la vida de los hombres. No solamente lo salva, porque Dios, el propósito de salvar al hombre es transformar a ese hombre y volverlo a llevar a aquella imagen con la cual creó, amén, al primer hombre que él hizo con las manos, que lo levantó del polvo, sopló de su aliento y le dio, dentro de ese aliento, le dio vida, le dio santidad, le dio rectitud, le dio moral, le dio cordura, le dio sabiduría, le dio inteligencia, y todas estas cosas se perdieron por causa del pecado. Entonces ahora se presenta el postrer Adán, y ese postrer Adán viene a ser el estándar que todo hombre debe alcanzar para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Dios tiene que ofrecer la salvación por medio de su gracia para que el hombre venga a Cristo y con la operación del Espíritu Santo comenzar a transformar la vida de ese hombre. Ahora bien, si la gracia que los hombres están proclamando tener en este tiempo no tiene la capacidad de transformar la vida de ese hombre, lamentablemente esa no es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no solo lo trae a la salvación, la gracia de Dios transforma la vida de ese hombre. Una transformación genuina, lo lleva a una total santidad. Santidad en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Porque Dios desea transformar el ser completo que ha venido a esta salvación gloriosa que ha sido ofrecida por medio de la cruz del Calvario. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta carta de Tito, capítulo número 2, cuando dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. No podemos obviar eso. Lo que nos salva ha sido la gracia de Dios. Aleluya. Ahora bien, dice, enseñándonos que, o sea, esta gracia no solo nos trae la salvación, sino que también nos enseña algo muy poderoso. Que renunciando a la impiedad, ahí comienza la enseñanza de la gracia, la enseñanza que transforma la vida del hombre. Está viendo, hermano, que la gracia no solo nos salva, sino que también transforma nuestra vida. Lo que nosotros, de la manera en como nosotros llegamos por primera vez a Dios, la gracia es la que lo transforma y lo hace hombre de Dios. Es lo que lo limpia, es lo que lo transforma.
Es lo que hace que este hombre tenga un cambio de parecer. Antes, lo digo por experiencia, yo no fui cristiano toda mi vida, yo no nací en el evangelio, yo no sabía lo que era esto. A mí el Espíritu de Dios me trajo por la gracia de Dios y la palabra de Dios me limpió. Era necesario que la gracia operara en mi vida para transformación. Y hoy por hoy soy lo que no era en un pasado. Está viendo cómo es que la gracia de Dios va operando en la vida del hombre. Hoy soy y mañana seré lo que no soy hoy. Porque es un trabajo, una operación progresiva. Progresivamente vamos acercándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la palabra en 2 de Corintios, el apóstol Pablo hablando que el Espíritu de Dios nos va llevando y nos va transformando de gloria en gloria conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, habiendo dicho estas cosas, debemos entender, no nos podemos dejar llevar por este evangelio liviano, en donde solo quieren beneficiarse de la gracia para salvación, pero no para transformación. ¿Está viendo? Vemos un grupo que quiere beneficiarse de la gracia que ofrece Dios para ser salvo, porque les conviene ser salvo, pero no anhelan, no procuran, no desean la transformación que trae esta gracia. Y por eso podemos ver, amados hermanos, que no todo el mundo está bajo la gracia de Dios. Lamentablemente, no todo el que diga que es cristiano, no todo el que diga que es creyente, no todo el que diga que pertenece a Cristo está bajo la gracia de nuestro Señor, porque todo aquel que verdaderamente está bajo esta gracia experimenta la transformación de la gracia. La gracia transforma la vida de los hombres, eso es innegable, no podemos negarlo, amados hermanos, porque escrito está. Entonces, como esta transformación se da debido al nuevo nacimiento que nosotros experimentamos en el Evangelio. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, un nuevo nacimiento, un nacido de nuevo, uno que nace del Espíritu y de las aguas. Nueva criatura es, perdone. O sea, ha nacido de nuevo. Ha experimentado la gracia salvadora. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. O sea, cuando habla de que serán hechas, está hablando de que habrá una operación. Hay algo nuevo que tú no has experimentado, que lo vas a comenzar a experimentar cuando la gracia que transforma comience a operar en tu vida. Alabado sea Dios. Todas las cosas son hechas nuevas. Porque la gracia que transforma no solo da una nueva posición en Dios, sino que produce un cambio interno profundo. Gloria a Dios. Está viendo, hermano, es cuando la gracia que transforma opera en la vida del hombre, el deseo de las cosas carnales va menguando, va disminuyendo, va muriendo y comenzamos a experimentar los cambios internos que como resultado se van a ver en lo externo. Por eso, amados hermanos, cuando tú ves que un creyente se niega o se opone al evangelio que trae cambios externos, tenga mucho cuidado. Tal persona se está resistiendo a la operación de la gracia que le transforma. Y nosotros, amados hermanos, la realidad es que el creyente va a ir de transformación en transformación. Nosotros vamos a ir de cambios en cambio a la imagen de Cristo. No a la imagen del mundo, no a la imagen de las cosas terrenales, sino a la imagen de aquel que vino de los cielos para podernos volver a llevar al reino de los cielos. Amén. Y nosotros, amados hermanos, debemos tener esto muy claro. Entonces, ¿cómo va a operar la gracia que transforma en la vida del hombre? La palabra le enseña, primeramente en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, disculpe, por medio de un cambio de corazón. La palabra dice: os daré corazón nuevo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo es que la gracia va operando la transformación en la vida del hombre. Lo primero que hace la gracia que transforma cuando este hombre es salvo por gracia es que Dios le dará un nuevo corazón. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, el corazón que siempre se opuso a la voluntad de Dios, el corazón que no quería someterse a la palabra de Dios, el corazón que solamente estaba de continuo al mal, pensando lo malo, de cómo perfeccionar su pecado. Ese corazón hecho piedra, endurecido, Dios lo va a quitar y dará un nuevo corazón de carne. Y dice que ese corazón nuevo debe ir acompañado de un espíritu nuevo. Y dice, y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. O sea que la gracia que transforma, lo primero que hace es que hace un trasplante de corazón. Saca el corazón que fue desobediente y planta un corazón nuevo, el cual estará dispuesto de continuo a obedecer la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros podemos ver que en un hombre verdaderamente está operando la gracia de Dios por medio de la transformación que nosotros vamos viendo. Amén. También podemos ver que la gracia que transforma va operando en la mente del hombre, renueva los pensamientos y la mente del hombre. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí es donde me voy a detener un momento para hacer una breve explicación de esto en la actualidad. Amados hermanos, cuando nosotros vemos el tipo de creyentes o de cristianos que se están levantando en este tiempo, podemos ver que a medida que los días van pasando, que las modas van cambiando, ellos quieren parecerse más a la gente del mundo, a los artistas urbanos, a los artistas seculares, a este tipo de personas. Y ustedes ven que van acomodándose a ese estilo, van conformándose a esa imagen, ignorando aquí que la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, no traten de imitar, de parecerse a las cosas de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ve, cuando la gracia que transforma opera en la mente del hombre, el hombre no tiene este deseo de parecerse a los artistas seculares de este tiempo. Usted puede ver con claridad que hay un cambio genuino que es producido por Dios. Podemos decir que, por decir así, ¿verdad? Estos reggaetoneros cristianos, raperos cristianos y toda esta gente que aman el libertinaje, podemos ver con claridad por medio de las escrituras, amados hermanos, que en ellos no está operando la gracia que transforma. En ellos no opera esta gracia divina celestial que viene de lo alto para parecerse a Cristo. Más bien vemos que el intento de parecerse al mundo es más fuerte que el intento de parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto porque su mente no permiten que la gracia que transforma renueve su mente, para que también sus pensamientos sean renovados. Por eso es que nosotros, iglesia, no podemos caer en tal conducta, en tal creencia, en tal doctrina que lamentablemente no proviene del Padre de las luces, no viene de Dios, disculpe. Entonces, amados hermanos, ya vimos que la gracia que transforma cambia el corazón del hombre, renueva la mente del hombre y también da la capacidad para vivir en santidad. La gracia no solo nos redime del pecado, escuche esto, sino que también nos da el poder para vivir en santidad. Y volvemos a citar Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Ese apóstol Pablo era terrible dando enseñanzas y enseñando acerca de los asuntos espirituales. Ese hombre verdaderamente es un general de Dios. Aleluya. Y dice la palabra nuevamente que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando. Ahí está la enseñanza, ahí está el punto clave. Enseñando a que renunciemos a la impiedad, a lo que desagrada a Dios, a lo que ofende a Dios, a lo que nos daña a nosotros, a lo que nos corrompe como seguidores y siervos de Jesucristo. Que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente. Aquí vemos que la gracia nos enseña y capacita para dejar atrás el pecado y vivir una vida que glorifique a Dios. Amén. Así que, amados hermanos, no perdamos la de punto que la gracia de Dios nos salva, nos redime, nos trae al Padre, nos da esa relación con Dios, establece nuevamente aquella comunión que se había perdido por causa del pecado. Pero, Dios, por medio de esa misma gracia, también quiere hacer una operación en la vida del hombre. Pues Dios no quiere que el hombre siga siendo ese mismo inmoral, ese mismo mundano, ese mismo pecador, ese mismo mentiroso, ese mismo fraudulento, ese mismo lujurioso. Dios quiere hacer una transformación genuina en la vida de todos aquellos que se acercan a su presencia. Amén. Así que, amados hermanos, guarde estas palabras y recuerde que la gracia que transforma va a producir los frutos visibles. Vamos a ver en la vida de los creyentes que se sometan a Dios, a la palabra, vamos a ver en sus vidas frutos genuinos que hablan de la presencia de Dios en su vida. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga. Aquí podemos ver, ¿verdad? Rápidamente. Gloria a Dios, varios hermanos que están conectados. Stephanie Cruz Morán, Dios le bendiga, Brian. Amén. Reinaldo Hernández, que Dios le bendiga. Vemos a Otero diciendo saludos, Brian, Dios le bendiga mucho. También vemos a William Figueras saludando, que Dios le bendiga mucho. A Abimelech Cirino, un abrazo, hermano. Gloria a Dios. Maribel Rosales y María T. Vélez. Estamos contentos, amados hermanos, de continuar trayendo la palabra de Dios. Recuerde que estamos en tiempos peligrosos donde la iglesia de la Odisea aparenta seguir cobrando fuerzas, ¿verdad? Esta iglesia apóstata de la cual Satanás se ha apoderado de los ministros y lamentablemente más allá de ser una bendición para el pueblo de Dios son una oposición inmensa debido a que tuercen las enseñanzas, tuercen las escrituras y este tipo de cosas que no traen gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ante tal adversidad y ante tal oposición, pues nosotros como siervos de Dios responsables de llevar la verdad tal y como está escrita, porque qué fácil es decir, no, vamos a orarle a Dios para que Dios haga algo, pero la realidad es que Dios nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de traer esta verdad tal y como está escrita. Es responsabilidad de la iglesia y nosotros pues estamos asumiendo esa responsabilidad. Así que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes, amados hermanos. Espero que en este año usted pueda seguir avanzando en Cristo, pueda seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y pueda mantenerse en la verdad. Y si en algún momento ha titubeado, afírmese en la fe, afírmese en la doctrina y crezca con el crecimiento que da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. También se conecta Julio Cirilo Pizarro. Dios le bendiga mucho, Julio. Un abrazo, que la paz de Cristo les acompañe. Y nada, amados hermanos, recuerde que Cristo viene pronto y a su nombre sea toda la gloria. Amén. Dios le bendiga.